apreciadas y apreciados maestrandos, es un gusto darles la bienvenida a esta nuestra primera cápsula informativa de la materia Teoría del Acto Jurídico y de sus obligaciones. Vamos a comenzar señalando una clasificación integral del acto jurídico y lo vamos a clasificar en un hecho jurídico, un acto jurídico, un negocio jurídico y por ende cada uno de ellos va a tener de manera simbólica sus cualidades. En cuanto a los elementos esenciales del acto jurídico, vamos a comprender que son aquellos que necesariamente deben concurrir a la formación del acto jurídico. La ausencia o vicios en alguno de ellos acarrea la invalidez del acto. Y como primer punto debemos de tener o de contar con la voluntariedad, la capacidad de ejercicio para poder realizar este acto jurídico y obviamente que esté determinado o determinable, es decir, que este objeto, que esta cosa que vamos a, que va a ser materia de un acto jurídico, debe de estar determinado, determinable dentro del mercado y como de forma objetiva y subjetiva puede también tener sus alcances jurídicos dentro de las reglas de excepciones. Por eso es importante señalar que los actos jurídicos deben de ser solemnes. ¿Y en qué consiste la solemnidad? En realizar el acto jurídico frente a la persona idónea y correcta. Ejemplo, el matrimonio lo tenemos que realizar ante un juez del registro civil. Y decíamos que para poder realizar este acto jurídico debe de existir capacidad entre las partes, debe de existir también, o no debe de existir más bien, el vicio del consentimiento, debe de ser lícito y debe de ser formal. ¿Qué ocurre cuando dentro de un acto jurídico necesitamos utilizar normas supletorias? La supletoriedad de la norma opera cuando existe una figura jurídica dentro de un ordenamiento legal y por tanto no está al 100% regulada, es decir, no es precisa. En ese momento podemos nosotros allegarnos y apoyarnos de otra norma que nos pueda ayudar. Ejemplo, la materia agraria. Para los juicios que se llegan a realizar, forzosamente necesitamos utilizar nuestro código de procedimientos civiles en el ámbito federal porque la ley agraria no cuenta con una normativa en cuanto a procedimiento. Dentro de las normas también vamos a encontrarnos con normas o con leyes permisivas y prohibitivas. Permisivas son positivas, prohibitivas son negativas, desde el punto de vista de su cualidad. Así también nos encontramos dentro de esta clasificación de las normas con normas imperativas y normas dispositivas. La norma imperativa obliga al individuo a cumplir con determinada acción. La norma dispositiva obliga cuando no existe una voluntad expresa en contrario del individuo para poder realizarla. La norma preceptiva, esta consiste en un mandato o regla que es preciso que el hablante obedezca para que su habla sea considerada correcta. Y también nos encontramos con las buenas costumbres, como en el ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla, vemos a un menor de edad apoyando a una persona de la tercera edad. Esto es una buena costumbre, dicho sea de paso, en algunas ocasiones se han perdido. Dentro de los actos jurídicos también encontramos dentro de esta clasificación a los negocios jurídicos. Estos negocios jurídicos exigen como tal la voluntad de las personas para poder someter su acuerdo, someter su voluntad a este negocio jurídico. Y se va a llegar de elementos para que pueda preexistir, como son los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. En un elemento esencial
son los que forman parte de manera integrante del acto y se encuentran establecidos por la ley. Los elementos naturales son las consecuencias que van a acompañar al negocio jurídico para que éstas se puedan establecer. Y los elementos accidentales, como su nombre lo dice, en algún momento van a necesitar la exigibilidad del cumplimiento. Por ejemplo, el pago. Te dije que te pagaba el día de ayer, pero no pude hacerlo. Entonces ese es un elemento accidental. ¿Por qué motivo no ocurrió? Ahora, si nosotros vemos un pequeño comparativo entre lo que es un negocio jurídico y lo que es un acto jurídico, vamos a comprender que en especie el negocio jurídico tiene su origen en un acuerdo de las partes. Requiere de la voluntariedad de una forma lícita para efectos requeridos. Va a ser de forma convencional, porque también todo negocio jurídico debe de pervivir para que exista este acto jurídico. Y sus efectos son ex voluntas, es decir, produce los efectos que ha buscado en el sujeto voluntariamente en una responsabilidad contractual. El acto jurídico es el género, el negocio es la especie, el acto jurídico es el género. Su origen, 100% la ley. Puede llegar a ser lícito o ilícito a efectos requeridos o no requeridos, obviamente en cuanto a su normativa legal. Y no todo acto jurídico es un negocio jurídico. Sus efectos son ex lege, están previstos en la ley y por tanto también existe una responsabilidad contractual. Cuando nosotros llegamos a invalidar un negocio jurídico es porque hay incapacidad en cuanto a su ejercicio, cuando hay una inexistencia como tal del acto, cuando hay un error o podemos en su momento invocar una nulidad absoluta o relativa. Como siempre, agradezco mucho su atención.